La organización del Congreso, y particularmente yo, que tengo la ingrata misión de obligar a todos los ponentes a que se ciñan lo más posible a los tiempos, les agradece muy sinceramente que estemos con la puntualidad requerida después del café. Ahora les pido silencio ya, por favor. Voy a presentar al siguiente ponente, que es Francesc Pedró. Francesc Pedró es jefe de política sectorial y de TIC de la UNESCO. Es analista superior de políticas en el Centro de la OCDE para la Investigación Educativa y para la Innovación. Es director del proyecto Aprendices del Nuevo Milenio y también es responsable de las revisiones de I+D educativa en los países de la OCDE. Trabaja en la UNESCO, en París. Anteriormente él se doctoró en educación comparativa y después hizo un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona y un curso postdoctoral de educación comparativa en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Ha sido vicerrector de Innovación e Investigación Educativa en la Universidad Oberta de Cataluña, catedrático de Educación Comparativa y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y director académico de su programa para la calidad educativa. Es uno de los mayores expertos en Europa en su ámbito. Él nos va a hablar de la agenda política internacional en la educación. Es decir, cuáles son los elementos comunes en las agendas políticas cuando se trata de hablar de educación. ¿Qué hacen los gobiernos para mejorar la calidad de la educación escolar, esperando que se noten los efectos y los resultados en el aprendizaje de los alumnos? Y esto le va a dar pie a hablar al menos de 5 cosas, todas ellas a cuál más importante. Yo le ruego que en sus carpetas tienen las fichas para poder formular las preguntas por escrito. También las pueden hacer a través de Twitter en el hashtag preguntasec11. Le ruego que formulen esas preguntas, que nadie se quede con curiosidades o con lagunas o con dudas que pueda trasladar al ponente. Le hemos traído no solo para que nos lance unas pistas, sino también para que nos abra los ojos, y cada quien tiene sus propias inquietudes. Por tanto, os animo a que le preguntéis sin ningún rubor. Digo que va a tratar al menos 5 cosas muy importantes que a todos nos interesan mucho. Una de ellas es la autonomía escolar. Es decir, cómo llegar a hacer un proyecto educativo compartido y consistente. Otra es el fortalecimiento del liderazgo educativo, que da en la diana del tema de este congreso. Otra, cómo evaluar a los docentes. Otra, la importancia del cambio curricular, que se espera que nuestros alumnos aprendan. Y una quinta, que tiene que ver con las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Todo eso está en las agendas políticas de educación. Todo eso está en nuestros centros. ¿Cómo le ponemos patas? Vamos a ver la presentación que han elaborado en un minuto sobre Francesc Pedró antes de escucharle.
Para todos ustedes, para quienes nos siguen en directo a través de Educarred y para quienes nos siguen en Twitter, a continuación, Francesc Pedró. Quisiera agradecer a la organización la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes y decirles con mucha modestia que yo no merezco este tipo de presentación para nada. Yo soy una persona absolutamente normal y esto te sitúa al nivel de los divos y demás, para nada. Como verán, yo tengo muy pocas cosas que compartir y la mayor parte de las que vengo a explicarles están basadas sobre tendencias internacionales y eso significa que hay un cierto riesgo de que lo que yo les vengo a contar les parezca desprendido o alejado de sus preocupaciones cotidianas. Yo voy a intentar que no sea así. En segundo lugar, quisiera decir que me he encontrado con la sorpresa de que el que fue mi primer profesor, la primera vez que ingresé en la escuela primaria, pues está aquí, sentado por aquí, no puedo verle ahora. Además fue la persona que me casó, lo cual también tiene... No sé qué tiene más mérito de las dos cosas, pero en cualquier caso no esperaba encontrarle ahí y siento vergüenza ajena de tener que hablar yo ante él, ¿no? Bueno, una advertencia antes de empezar. Como esta es la última ponencia del día de hoy y me imagino que ha sido un día muy arduo y, en fin, muy denso, si alguien tiene que irse, por favor, no lo duden, pero procuren no hacer mucho ruido para que los demás no se despierten. ¿De acuerdo? Bien. Yo voy a hablarles de algo que me parece interesante y es interesante y que preocupa a muchísima gente a escala internacional y es el proceso de transformación de los sistemas escolares. Y para reflejar con claridad qué es lo que vengo a transmitirles, traigo una imagen que para los catalanes es muy querida. Además, viene de la ciudad de Barcelona, donde nací, y en concreto de una plaza en el barrio de Gracia, ¿no? Bueno, esto para quien no lo sepa es un castillo. Es una forma tradicional de celebración, en fin, ahora no me extenderé, pero digamos que el objetivo de esta estructura es llegar a poner de acuerdo una serie de fuerzas, que además tendrían también explicaciones dinámicas, para conseguir un equilibrio. Bueno, digamos que esta conferencia o esta charla empieza en el momento en que tenemos un equilibrio dado, como este. Y ese es el sistema escolar tal y como lo conocemos, ¿de acuerdo? Tal y como lo conocemos hasta aproximadamente final de la década de los 90, principios de la década de los 2000, según los países. Este es el equilibrio que conocemos. La cuestión, que es muy importante, es que este equilibrio parece no ser suficiente para dar salida a los enormes retos que tenemos planteados. En buena medida, en países como el nuestro, son retos que se plantean con la emergencia de la economía y la sociedad del conocimiento y con la necesidad, en particular en España, de encontrar un sistema escolar, un tipo de formación que apoye la transformación del sistema productivo. Es difícil saber qué va primero, si la transformación del sistema productivo o la transformación del sistema educativo. En cualquier caso, las dos cosas deben acompañarse y estar íntimamente ligadas. Pero el punto más importante de esta discusión es que aquí, como en otros muchos países desarrollados, este equilibrio que acabamos de ver no parece ser suficiente para promover los cambios de tal magnitud que el sistema social y económico requiere. Entonces, para resumir muy brevemente la tesis que voy a defender, yo creo que hemos de intentar romper este equilibrio pidiendo más y al mismo tiempo dando más. Eso es lo que voy a intentar explicar de muchas maneras distintas. Este pedir más significa aclararnos, ciertamente, de qué es lo que esperamos del sistema escolar. A ustedes les parecerá, a ustedes que están en el día a día de los centros escolares, les parecerá que esta es una cuestión muy burda. Pero lo que a nosotros nos preocupa desde una perspectiva internacional es hasta qué punto lo que nosotros medimos por medio de programas de evaluación internacional corresponde exactamente a lo que ustedes tienen en sus planes, en sus programas educativos,
en sus proyectos educativos y, por tanto, que supuestamente guía su acción cotidiana y el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos una definición de unos estándares basados en competencias que sea claro, evidente y compartido. Me referiré a esto más tarde. Les puede parecer que esto está claro, pero la pregunta que deben hacerse es ¿hasta qué punto la definición que yo tengo de competencias en mi proyecto educativo es efectivamente o se corresponde efectivamente con lo que las administraciones, los programas internacionales están midiendo? Si el resultado es una negativa, ustedes deberían alzar la mano y decir o una de dos, o cambiamos lo que estamos evaluando o cambiamos las formas de enseñar. Como el poder no lo tienen ustedes, sino que lo tienen las administraciones educativas y, por otra parte, en buena medida, los organismos internacionales cada vez más, habrá que preguntarse hasta qué punto podemos considerar que la escuela en la que trabajamos debe seguir resistiéndose a unas demandas externas, debe convertirse en un bastión que lucha contra esas imposiciones. Esto es algo que quizá en el debate podamos elaborar. Segundo aspecto muy interesante es que una vez estas competencias están definidas y se logra establecer un consenso, que no es nada fácil, es muy importante que esa definición se acompañe de una presión externa e interna. ¿Eso qué significa? Significa que de nada sirve tener un documento, puede ser la definición de competencias, puede ser un proyecto educativo que está muy bien escrito, que está muy bien redactado, pero que se guarda en un cajón. Lo que nos interesa es que de una u otra forma eso motive, incite al cambio. Y para eso está demostrado, nos guste o no, que es necesario ejercer una cierta regulación sobre el sistema. Y eso es lo que denominamos presión externa, fuera del centro escolar, e interna, dentro del centro escolar. Y finalmente, esa presión, y de ahí viene la expresión pedir más y dar más también, no puede basarse exclusivamente puramente en mecanismos de evaluación que con carácter punitivo nos recuerdan lo mal que estamos haciendo las cosas, sino que deben ser tomados esa presión como un punto de partida también por el cual los titulares de los sistemas educativos, sean las administraciones, sean los titulares privados, toman cartas en el asunto y ofrecen el apoyo ahí donde más se necesita. ¿De acuerdo? Y es este apoyo el que en principio debería permitir cerrar este círculo virtuoso. Competencias, presión para que estas competencias sean llevadas a la práctica en términos de procesos de enseñanza y aprendizaje y, finalmente, apoyo para ayudar precisamente a aquellas partes del sistema que más sufren o aquellas partes del centro que más sufren. Bien, todo esto, ¿cómo se hace en un contexto de crisis? Mire, en las discusiones internacionales acerca de los modelos que más funcionan, hay un portafolio enorme de experiencias de países que, al parecer, acreditan un gran éxito. De todos ellos, el que más se parece a algo que podemos realizar, en países en un contexto de crisis, es el caso de Ontario, en Canadá. Bien, la gran transformación educativa de Ontario, que de ser un sistema en crisis a mediados de los 90 se ha convertido en uno de los países no solo con mejores logros en términos educativos, sino también con una mayor equidad, esa transformación se produjo en un momento histórico en el que el país, la provincia, tenía excedente de dinero. El problema es, para nosotros, cómo conectamos con esta necesidad de cambio en un momento en el que precisamente, si hay un mensaje claro, es que estamos en crisis. Y que aquí, como en otros muchos países, esa crisis se va a dejar notar también en el gasto educativo. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien. Sí, veo que hay murmullos, ese es el tema, ¿eh? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Muy brevemente voy a intentar poner de manifiesto que el determinante de todas estas discusiones en materia de política educativa es, y seguirá siendo en los años venideros, los resultados de los aprendizajes de los alumnos. En segundo lugar, voy a hablar de la necesidad y de los elementos que formarían este nuevo equilibrio. En tercer lugar, voy a repasar 4 tendencias, habría muchas más, pero 4 tendencias que de una u otra forma resumen los esfuerzos en materia de políticas públicas que se están dando para precisamente promover ese cambio y que se reducen, a mi juicio, a 4 grandes líneas de actuación. La autonomía escolar, algo que para ustedes en particular puede parecer que no es nuevo, pero yo creo que lo es. El liderazgo escolar,
que no es necesariamente el director escolar, sino que es un concepto mucho más amplio y complejo. En tercer lugar, la redefinición de la profesión docente. Y en cuarto y último lugar, la redefinición también de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en último lugar, voy a detenerme muy brevemente a comentar de qué forma, incluso en un contexto de crisis, podría promoverse este cambio. Voy con lo primero. ¿Por qué decimos que los resultados de los alumnos son determinantes? Miren, les parecerá extraño, pero en 1999, más, en el año 2000, nadie hablaba de PISA. Apenas se conocía TIMSS. Nadie hablaba de PISA porque PISA todavía no había publicado los resultados, ¿de acuerdo? A partir de entonces se empezó a hablar. En poco más de casi, no alcanzan a 12 años, PISA, lo mismo que TIMSS y otros mecanismos de evaluación de los resultados de los alumnos, se ha convertido en el determinante de las agendas educativas a nivel internacional. Por lo menos de las discusiones, ¿de acuerdo? Y ha conseguido algo que es, de una u otra forma, que no va en detrimento de la discusión acerca de la calidad educativa, que es colocar precisamente el énfasis en lo que verdaderamente aprende el alumno. Por eso decimos con mucha frecuencia que el significado de una expresión como, por ejemplo, el derecho a la educación, tiene que remodelarse de acuerdo precisamente a la definición que hoy tenemos con claridad de lo que es educación. ¿Y eso qué significa? Significa que hemos de pasar de considerar el derecho a la educación como el derecho a sentarse en un aula a el derecho a efectivamente aprender y que ese aprendizaje sea acreditable precisamente en el marco de las competencias definidas. Entonces, vamos con este determinado. Eso significa que cada vez más veremos políticas que ejercen mayor presión sobre cómo examinar esos resultados y, como veremos también, sobre cómo mejorar esos resultados en lugar de ejercer, como hasta ahora, presión sobre los condicionantes de la provisión. Dicho de otra forma, vamos a ver, aunque sé que esa palabra sonará mal, vamos a asistir a un proceso de desregulación de la provisión educativa. En segundo lugar, vamos a ver también, y lo estamos viendo en muchos países, cada vez más, incluso también en este, un énfasis mayor en lo que se denominan las políticas públicas basadas en las evidencias. Y esto, que en realidad es una buena noticia, merece ser también examinado con una cierta, digamos, distancia, porque las evidencias de las que disponemos nos describen una faceta de la realidad. Y por desgracia, ustedes lo saben mucho mejor que yo, la realidad de la enseñanza y del aprendizaje, incluso, digamos, lo que son la propia medida de lo que es el éxito escolar, es en realidad un concepto poliédrico, del cual, cuando hablamos precisamente de las evidencias empíricas, nosotros tenemos una aproximación extremadamente limitada, ¿de acuerdo? Pero aún así, es mejor tener esa aproximación limitada que no tener ninguna. Les voy a poner una metáfora y se entenderá enseguida. Cuando un domingo por la noche llego después de un viaje a cualquier lugar y tengo hambre y abro la nevera y me encuentro con que solo hay pan congelado y quizá un trozo de tortilla de patatas que tiene una cierta antigüedad, yo puedo hacer dos cosas: acostarme sin cenar nada, o bien apañarme con el trocito de tortilla de patatas, descongelar el pan y por lo menos irme a dormir con el estómago caliente, ¿verdad? Yo creo que estamos ahora, y les recuerdo precisamente que PISA apenas tiene 11 años de edad, estamos ahora al principio de algo que todavía no ha tomado el empuje y la complejidad que veremos que va a tomar en el próximo decenio. Y la pregunta que ustedes se pueden hacer es: ¿estamos mejor con esta presión o estábamos mejor sin ella? Tercer elemento. Es muy importante que tengan en cuenta que cada vez más, por consiguiente, las políticas, en lugar de ser dictaminadas en términos de provisión, recuerden lo que se solía decir del primer ministro de Instrucción Pública en la época de Napoleón. Él decía algo así: si hoy es martes por la mañana y son las 10:30, todos los niños de Francia de 12 años de edad están abriendo el libro de geografía por la página 37. Esto es política educativa basada en la prescripción. Y esto es, me imagino, algo que la mayor parte de ustedes ya no han conocido. Tenemos formas mucho más sutiles de prescribir, digamos, lo que es la tarea escolar, singularmente mediante la autorización de la prescripción de los currícula, la prescripción de los exámenes, la prescripción de los libros de texto, incluso la prescripción de las competencias que un docente debe
exhibir. ¿De acuerdo? Bien, ahora imagínense un escenario no muy lejano en el cual, en lugar de tener los poderes públicos discutiendo sobre estas prescripciones, tuviéramos a los poderes públicos discutiendo básicamente sobre las competencias que esperan que los alumnos consigan al fin de cada ciclo educativo. Esto, que significa en el fondo una desregulación, esto es lo que está sucediendo. Y esto es lo que vamos a ver que sucederá todavía más en el futuro. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, y en ese caso tomarán cartas en el asunto, pero las tendencias apuntan hacia ahí. Y eso a pesar de que este tipo de, digamos, movimiento de énfasis en los resultados escolares tiene sus límites, y límites muy importantes. Les voy a poner dos ejemplos. Uno, lo hemos publicado en muchas oportunidades, pero claro está, como tiene una cierta complejidad técnica, no se le presta demasiada atención. Cuando nosotros examinamos a los alumnos de 15 años de edad en PISA, de matemáticas, de ciencias o incluso de lenguaje, y lo hacemos desde la OCDE, examinamos el rendimiento o los logros de estos alumnos en base a las competencias definidas por la OCDE. Y si ustedes hacen un análisis, si tuvieran el tiempo de hacerlo, un análisis detallado de qué se pide a un alumno de 15 años de edad en la prueba PISA en matemáticas, se darían cuenta, como hemos demostrado por escrito, que el currículum español no cuadra al 100% con las demandas de PISA. Entonces, cuando PISA nos dice el rendimiento del sistema educativo español es mediocre, ¿qué nos está diciendo? ¿Que los docentes están haciendo mal su trabajo? ¿Que las escuelas están haciendo mal su trabajo? Bueno, lo que nos dice es que no respondemos a las expectativas de competencias que PISA de la OCDE plantea, no necesariamente que no esté cumpliendo con la labor tal y como se define a escala estatal. Ese es un límite. Y el segundo, que también se olvida, lo voy a presentar de una u otra forma más gráficamente. El segundo, que también se olvida, es que precisamente en este movimiento de desregulación perdemos algunas piezas importantes. Miren, nosotros procedemos de una forma de hacer, de una forma de generar políticas educativas y de gestionar el rendimiento de los sistemas escolares que se basa precisamente o se basaba en el control directo, en la supervisión directa. ¿Esto qué significa? Las prescripciones eran de una u otra forma tan detalladas que exigían un control mínimo. Y ese control mínimo es el que ustedes mismos, es decir, la cantidad de ese control la pueden responder ustedes mismos si se hacen la pregunta: ¿cuántas veces al año recibo una inspección escolar? ¿Por qué? Porque en el fondo vivimos en un sistema, una prescripción tan clara de lo que se espera que hagamos en términos de horarios, en términos de condiciones de prestación del servicio educativo, que de una u otra forma solo tenemos un servicio de inspección que pasa de vez en cuando, sencillamente por si alguna vez sucede algo. Bien, estamos moviéndonos de ese sistema de control directo a un sistema de control indirecto, que en el fondo es mucho más difícil de contrarrestar desde la perspectiva del profesional que trabaja en su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando decimos que el control indirecto sustituye la supervisión por una evaluación directa de los resultados de los alumnos, lo que estamos diciendo es que se está procediendo a un proceso de sustitución. ¿De acuerdo? Pero la ventaja del control directo es que ese control directo permitía saber exactamente cuál era la expectativa que se esperaba de un centro escolar o de un docente. Y se podía saber perfectamente cuándo cumplía o no con esa expectativa. Mientras que el control indirecto olvida con mucha frecuencia que cuando examinamos a un alumno de 15 años de edad de lo que sabe de lengua, de lo que sabe de ciencias o de lo que sabe de matemáticas, no solo le examinamos de lo que ha aprendido en esta escuela, con esta clase y con este maestro. ¿De acuerdo? Fíjense, gráficamente esto es así. Para empezar, todos los alumnos nacen en un contexto familiar concreto. El segundo elemento muy importante, que también es un elemento educativo, digamos, que ejerce una influencia clara sobre el rendimiento educativo, es el grupo de iguales, los pares. Fíjense que cuando uno tiene hijos adolescentes, la pregunta fundamental cuando proponen, tal vez por ver primera, salir y llegar un poco más tarde, no es tanto a dónde vas a ir o incluso la negociación de a qué hora vas a llegar, sino la pregunta clave es ¿con quién vas a ir? Y la respuesta típica de un preadolescente es con todos. ¿De acuerdo? Si te dicen con todos, de esa manera intentan escurrir el bulto. Bien, en tercer lugar tenemos la escuela.
Y efectivamente, cuando esperamos al final, cuando el alumno tiene 15 años de edad, examinar qué es lo que efectivamente sabe de matemáticas, de ciencias o, digamos, o de lenguaje, en el fondo estamos evaluando el resultado de la interacción entre esos tres elementos y otros que no aparecen en el gráfico por razones obvias. Luego, cuando evidentemente podemos ir más allá y preguntarnos los efectos a largo plazo, que es algo que todavía no hacemos, pero que pronto vamos a empezar a hacer. De hecho, lo medimos exclusivamente en términos de retorno de inversión económica, pero lo vamos a intentar medir de otras maneras más adelante. Entonces, fíjense que de una u otra forma, cuando examinamos los resultados, examinamos de una manera, digamos, muy aproximativa cuál puede ser el resultado de la actuación educativa que se da en el centro escolar. Pero es imposible disociarla del resto de valores. Del mismo modo que es imposible saber hasta qué punto lo que una persona sabe de matemáticas corresponde más a lo que aprendió con su primer docente, con el segundo, con el tercero o con el cuarto. O de qué forma la interacción, como la investigación empírica demuestra, la interacción de los docentes puede ser totalmente distinta si el orden en el que han recibido la instrucción, en el que ha estado primero con uno y luego con otro, se altera. Bien, cuando hablamos de políticas públicas educativas, hacemos como si, incidiendo sobre la escuela, tuviéramos que tener efectivamente un efecto claro y neto sobre los resultados. Pero en realidad, lo voy a hacer otra vez, en realidad lo único que hacemos es incidir con las políticas, digamos, escolares sobre lo que llamamos las variables institucionales o regulatorias. Es decir, podemos hacernos preguntas acerca de, por ejemplo, cuántos años se requiere para poder ejercer como docente, si es necesario tener un máster, si basta con un graduado o si hay que pedir un doctorado. Esas son variables regulatorias. Fíjense que están alrededor de la escuela, ¿verdad? Podemos ir un poco más allá y podemos hablar incluso de variables contextuales. De hecho, ustedes pueden hacerse preguntas, por ejemplo, acerca del volumen de la inversión pública o privada en educación que se hace de España, si debería aumentar o no, ¿de acuerdo? Ese es otro ejemplo de una variable contextual. Pero fíjense que lo más importante, que es lo que está sucediendo dentro del aula, eso queda absolutamente fuera de la ecuación. Por eso, cuando los analistas hablamos de la ecuación de productividad en materia educativa, curiosamente, fíjense, el aspecto más importante, que es lo que sucede en el aula, está ausente de esas ecuaciones. Y ese, como vamos a ver enseguida, es precisamente el núcleo de la preocupación que ahora está aumentando. ¿Cómo consiguen los sistemas educativos movilizarse para conseguir precisamente aumentar no solo los resultados, sino la capacidad que tienen de ejercer influencia sobre lo que sucede dentro del aula? Voy a desgranar 4 tendencias, que no son exclusivas, es posible que haya más, pero en cualquier caso me parece que a nivel internacional y en el contexto singularmente de los países que tienen un contexto más parecido al nuestro, son más importantes. El primero es la autonomía escolar. Se puede demostrar de infinidad de maneras cuál es el efecto que la autonomía escolar ejerce sobre los resultados. Yo no voy a detenerme en los detalles, esta presentación estará a su disposición después, pero si se realiza una simple correlación entre los resultados de PISA, en este caso eran los resultados de matemáticas, y el volumen de decisiones que se toma en el nivel del centro escolar, por comparación a las decisiones que se pueden tomar a nivel de gobierno central o autonómico o cualquier otro tipo de gobierno que no sea el centro, se produce efectivamente una correlación clara y neta. Los puntajes de PISA aumentan cuanto mayor es el volumen de decisiones que se toman a escala de centro. Es por eso que nos afanamos de una u otra manera a defender la importancia de la autonomía del centro. Una autonomía que reviste aspectos muy complejos, que van no solo desde la autonomía curricular. Imagínense que ustedes tuvieran la libertad de decidir exactamente de qué forma componen no solo el engranaje de materias a lo largo de la escolaridad, sino incluso el volumen de horas que dedican a cada una de esas materias y cómo ese volumen de horas se engrana a través de los distintos cursos. Autonomía curricular. Imagínense que tuvieran una autonomía presupuestaria total, en un supuesto
en el cual, de una u otra forma, ustedes no tuvieran que competir por conseguir dinero, sino que el dinero viniera garantizado, digamos, por un módulo que fuera absolutamente universal, es decir, donde se pudiera terminar de una vez por todas la discusión acerca de digamos, el efecto perverso que tienen los conceptos educativos al obligar a muchos centros escolares de titularidad privada a buscar precisamente fuentes alternativas de financiación. Imagínense lo que sería poder prescindir de eso, pero imagínense también lo que sería, de una u otra forma, poder prescindir también de lo que sería cualquier cortapisa en materia de selección del profesorado, en materia de promoción del profesorado, en materia de carrera de profesorado. ¿De acuerdo? Esto que algunos de los centros tienen en España, imagínense que pudiera replicarse en el conjunto del sistema. Podemos ir más allá y podemos intentar incluso hacer una correlación un poco más, digamos, compleja, que va muy en la línea de lo que dije anteriormente: pedir más, dar más. La autonomía por sí sola no resuelve problemas. La autonomía, en realidad, nos puede plantear muchos más retos, muchos más problemas. En realidad, es una puerta abierta a que el sistema o determinados centros se descarríen, ¿verdad? Por eso, la combinación ganadora parece ser una combinación en la que hay no solo latitud, autonomía para los centros, sino que también se ejerce una presión externa en términos de evaluación. Es decir, damos más margen de maniobra, pero también exigimos más en términos de resultados. Entonces, imagínense que pusiéramos el conjunto de los países de la OCDE, digamos, son sometidos a dos variables. Primero, ¿tienen autonomía los centros escolares para seleccionar a los docentes? Hablo de los centros individualmente, no hablo del sistema ni de la red, de cada centro individual. Y en segundo lugar, un segundo eje es, en ese país existen exámenes que de una u otra manera intenten medir las competencias de los alumnos en distintas fases de su escolaridad. Fíjense lo que sucede si colocamos la media de los resultados de PISA en cada una de esas cuatro posibles situaciones. Primera situación, no hay autonomía escolar y tampoco hay exámenes externos, ¿de acuerdo? Eso es la base cero. Fíjense, esa es la base de partida, cero. ¿Qué sucede cuando no hay autonomía escolar, pero en cambio sí hay exámenes externos? El puntaje en PISA aumenta 46 puntos. 46 puntos sobre 500 es una cantidad muy significativa. ¿Qué sucede cuando hay autonomía escolar, pero en cambio no hay exámenes externos? Prácticamente se produce un efecto parecido, es decir, hay 41 puntos de aumento con respecto a la media de PISA, de 500, pero lo que el gráfico no describe aquí es que se produce un efecto de inequidad en el conjunto del sistema. Y parece ser que la formulación ganadora es precisamente cuando se da autonomía escolar y existe además esa presión externa simbolizada por esos exámenes. Entonces se aumenta el rendimiento del sistema en el equivalente a un tercio más, es decir, se pasa desde 40 hasta 60 puntos más. Fíjense que en realidad nosotros estamos en una situación que sería muy parecida a la que, digamos, se describe en la base cero. Es decir, prácticamente no existe en el conjunto del sistema autonomía para seleccionar a los docentes, ni disponemos tampoco de otros exámenes. Exámenes se supone con un carácter prescriptivo externos, ¿verdad? Lo más parecido que tenemos empiezan a ser las pruebas de competencias, que no se incorporan para nada, o no se acostumbran a incorporar en el expediente o en el portafolio del alumno, o finalmente para algunos de ellos las pruebas de acceso a la universidad. ¿De acuerdo? Cuando se habla, por ejemplo, del éxito del sistema finlandés, no se nos recuerda la importancia que tienen los exámenes, singularmente los exámenes externos, singularmente en la enseñanza secundaria. Es un aspecto fundamental. En una investigación que hicimos no hace mucho, pudimos acreditar precisamente que si distinguimos el conjunto de los países en 4 categorías, y hablamos en primer lugar de los países caracterizados por una enorme autonomía de centros, en segundo lugar, a países caracterizados por una estructura fuertemente centralizada. En tercer lugar, países con una estructura federal. Y finalmente, países con una elevada participación de los municipios en la gestión del servicio público de la educación. Sí, mejor se te va a ir mejor. Sí, muy bien. Yo creo que sí.
Muchas gracias. Disculpen, pero desde aquí no era capaz de percibir. Bien, hay como cuatro modelos distintos, grosso modo, ¿verdad? Observen cuál es el resultado cuando nos hacemos la pregunta ¿hasta qué punto existe una relación entre el modelo de país en el que vivo y los resultados que se obtienen en PISA? Esto está tomado en base 2006 en ciencias. Fíjense que las categorías, digamos, que son ganadoras son todas menos aquellas en las que prácticamente no existe autonomía de centros, que es precisamente la categoría de país centralizado. Y observen cómo los países que obtienen mejores resultados son o bien los países con una estructura fuertemente municipalizada o bien, sobre todo, los países con una estructura escolar basada en la autonomía, ¿verdad? Pero ustedes pueden decir, pueden preguntarse, claro, en el fondo esto esconde, digamos, no solo modelos de gestión de la educación, sino, en realidad, modelos de gasto, ¿verdad? Los países más ricos son los países que tienen mayor autonomía, ¿no? Vamos a hacer la misma comparación ahora, imaginándonos, es decir, haciendo la ficción desde un punto de vista estadístico, de que todos esos países estuvieran invirtiendo exactamente la misma cantidad de dinero por alumno. ¿El resultado cuál sería? Que en términos de logros educativos de los alumnos, los países que tienen sistemas autónomos disparan su rendimiento. ¿De acuerdo? La pregunta que viene a continuación, lógicamente, es, bueno, está muy bien, quizá los sistemas autónomos consigan mejores resultados. En el fondo, es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las escuelas concertadas en España, cuando examinamos los resultados de PISA, ¿no? Por comparación a las escuelas públicas. ¿Qué pasará? ¿No habrá un efecto perverso sobre la equidad? Bueno, vamos a preguntarnos ahora qué sucede con la equidad. Ahí tienen en la columna de más a la derecha lo que sería la media para el conjunto de la OCDE. Y lo que pueden observar es que cuando intentamos examinar la equidad, digamos, utilizando como punto de partida los datos de PISA, lo hacemos de dos formas distintas, combinando dos variables. Por una parte, nos hacemos la pregunta, ¿hasta qué punto los centros de un mismo país obtienen puntajes distintos? Eso es lo que denominamos la variación entre centros. Cuanto mayor sea esa variación, más dispersa es la calidad del sistema. Es decir, que un alumno, según el tipo de centro al que asista, podrá tener mejor o peor resultado. ¿De acuerdo? Eso es la variación entre centros. Por tanto, un mayor puntaje en variación entre centros nos da idea de una equidad, digamos, más baja. La variación entre centros responde a la pregunta de hasta qué punto dentro de un mismo centro escolar tengo una población de alumnos distinta, heterogénea. Cuanto más distintas sean las puntuaciones de los alumnos dentro del mismo centro escolar, esto significa que no se produce un efecto de homogeneidad. Es decir, que no es verdad que en las escuelas se dé, digamos, una selección para bien o para mal. Observen qué es lo que sucede en el caso de los sistemas autónomos. Por una parte, columna azul, la variación entre centros es la más elevada. Y esto corresponde, lógicamente, al sentido común. Cuanta mayor autonomía se da, mayor diversidad aparece. Pero observen también que si se fijan la atención en la columna roja, que es la que mide la dispersión de los resultados dentro de un mismo centro, los modelos autónomos son, con la excepción de los modelos centralizados, los que tienen una mayor homogeneidad en los resultados de los alumnos. Eso significa también, de una manera, como nos dicta el sentido común, que a mayor autonomía, lógicamente, se produce también una cierta agregación de las opciones familiares, de aquellos que las pueden y saben escoger y de aquellos finalmente que no pueden, no saben o ni siquiera quieren escoger. Observen al otro extremo de las columnas, digamos, del gráfico, lo que sería el comportamiento de los sistemas municipales. Y ahí es donde hemos visto precisamente en los sistemas municipales, fundamentalmente de tradición nórdica, pero cada vez más es el caso, por ejemplo, de Francia y de países que nos son más próximos, la columna azul es muy, muy baja. ¿Eso qué significa? Que de una u otra manera la presencia de las autoridades municipales en un contexto de autonomía escolar puede ejercer de buen regulador de la equidad, es decir, de las disparidades entre centros. Observen que ahí donde se da una actuación municipal, la disparidad entre centros disminuye enormemente. Y por otra parte, la variación dentro del centro aumenta. Es decir, que ahí de nuevo se ve que
precisamente la interficie de una autoridad municipal es la que, de una u otra forma, evita que a determinadas escuelas vayan solo grupos homogéneos de alumnos. Ustedes pueden hacer la valoración que quieran de las dos cosas, es decir, habrá entre ustedes personas que piensen que lo que hay que apostar es por la excelencia, aunque se pague el precio de la equidad. Habrá otros que piensen que lo que hay que hacer básicamente es dejarlo todo en manos de la opción de las familias, cualquiera que sea el resultado en términos de calidad o de equidad. Y habrá entre ustedes también quienes piensen que hay que encontrar el justo medio entre calidad y equidad. Esto evidentemente no tiene una respuesta científica. Segundo elemento. A la vez que situamos la atención en la autonomía escolar, es muy importante que nos fijemos en el papel que juega el liderazgo. Y el liderazgo ya no es, en el contexto de las discusiones europeas, el director o la directora escolar. Cada vez se habla más del liderazgo distribuido, es decir, de la necesidad que la comunidad de profesionales que trabaja en un centro escolar se dé cuenta de que no es posible avanzar si la responsabilidad del liderazgo no es asumida por todos. ¿De acuerdo? Por tanto, nada más lejos del concepto moderno del liderazgo escolar que la de una persona que tiene un despacho y que lleva, digamos, corbata, por decirlo de un modo claro. Nada más lejos de eso. Lo más centrado en el liderazgo moderno es precisamente la cuestión del liderazgo distribuido. Aún así, seguimos teniendo problemas a escala singularmente europea para identificar cuáles son los elementos que conseguirían aumentar la calidad de ese liderazgo. Y en concreto nos planteamos algunas preguntas que muchas de ellas siguen sin encontrar respuesta, ¿verdad? Y por eso están encima de la agenda. ¿Cómo podemos atraer a las personas con el perfil más apropiado a la docencia, al liderazgo escolar? ¿Cómo podemos evitar que el mejor docente termine sus días precisamente como directivo escolar? ¿Es esa verdaderamente la mejor manera de atraer a los mejores? ¿Cuál es el tipo de formación y el tipo de competencias que este nuevo concepto de liderazgo escolar exige? ¿Cómo evaluamos a los docentes? Por ejemplo, no hay tiempo ahora para presentarlo con detalle, pero hay algunos países donde el criterio básico de evaluación de la dirección escolar es el resultado de los alumnos. En otros países se introduce cada vez más la capacidad que tiene el liderazgo escolar de incorporar valor añadido. Es decir, no se mide el resultado final de los alumnos, sino que se mide de una u otra forma la ganancia que ese centro, gracias a ese tipo de liderazgo, puede conseguir en comparación a otros centros con una población de alumnos similar desde el punto de vista de la extracción socioeconómica. Cuarto elemento, ¿cómo podemos apoyarles? ¿Qué tipo de apoyo se requiere para que ese liderazgo realmente no se difumine o no termine careciendo de incentivos? Y en último lugar, esa es precisamente la cuestión, ¿qué tipo de incentivos les damos? Para todas estas cuestiones que están en la agenda no tenemos todavía respuestas. Es decir, que la verdad, digamos, estamos en eso y por eso hablamos precisamente de agenda. Pero fíjense que tenemos algunas ideas claras, como la primera, muy importante, el liderazgo escolar en el contexto de los países desarrollados es algo que requiere una renovación en términos de edad. Y es precisamente quizá un aspecto muy importante, porque tal vez la persona que tiene más experiencia docente no sea siempre o necesariamente el mejor directivo o el mejor líder escolar que podemos tener. Ahí tienen, por ejemplo, una gráfica que muestra en azul o en morado para el conjunto de la enseñanza obligatoria y luego lo tienen en rojo para la secundaria y en amarillo para la primaria, el porcentaje de directivos escolares, de líderes escolares, que tienen más de 50 años de edad. Como pueden ver, se trata evidentemente de una proporción a todas luces excesiva que contrasta con lo que serían precisamente los cuadros equivalentes en otros ámbitos de la actividad pública, de los servicios públicos. Otro elemento muy importante, digamos, como decía Mafalda, el dinero no lo es todo en la vida. Y añadía, también están los cheques, ¿no? Bien. Con esto quiero decir, bromas aparte, que los incentivos para un buen profesional no solo son financieros, pero también pueden ser financieros. No sé si me explico. Es decir, una cosa no tendría que excluir la otra. Si miramos la situación del caso español en el contexto internacional, ahí tienen, en términos de porcentaje, la diferencia que se da entre el salario máximo que un docente puede conseguir. Como saben muy bien en España, el salario máximo generalmente es única y exclusivamente función de la antigüedad, y el salario que puede conseguir un directivo escolar.
La percepción en España es que la diferencia entre uno y otro apenas alcanza el 20%. Pero fíjense al extremo, digamos, en lo que sería el tercio superior, donde esas diferencias, estamos hablando de la diferencia en porcentaje entre el salario máximo que un docente puede conseguir y el salario, digamos, de un directivo escolar. Empieza a tomar valores realmente espectaculares, del 50, del 60, del 80%. Ahí es donde verdaderamente se ve hasta qué punto los países conceden importancia. Ustedes pueden decir, insisto, que el dinero no lo es todo, pero desde luego es una buena indicación. Como se dice en inglés, el dinero habla. Aunque desde luego, insisto, que como profesionales ustedes pueden pensar que con esto no es suficiente, o incluso pueden pensar que tal vez no sean los incentivos apropiados. En la OCDE intentamos medir, poner nombre y apellidos a los distintos modelos de liderazgo escolar que tenemos en nuestros países y llegamos a la conclusión de que había como dos escalas distintas de liderazgo. Por una parte, el liderazgo administrativo, es decir, el liderazgo que tiene mucho más que ver con la gestión de los procesos a escala estrictamente administrativa, que en el sentido inglés tiene mucho que ver con la financiación, la gestión de personal, la gestión de recursos, etcétera, etcétera. Y luego, en segundo lugar, el liderazgo verdaderamente instruccional, es decir, aquella capacidad que tiene el liderazgo de incidir en aspectos que consideramos críticos para lo que sucede dentro del aula. Bien, ¿qué sucede cuando intentamos tener una imagen clara de cómo está representado cada país en estas dos escalas? Bueno, ahí lo tienen. Yo no tengo un puntero aquí, pero si se fijan en la situación, en lo que serían los países que están en el recuadro, digamos, en el cuadrante inferior izquierdo, se darán cuenta de que ahí está España. Y fíjense que España está situada en el eje vertical debajo del 0. Aproximadamente a menos 0,5. Y en el eje horizontal está aproximadamente en menos 0,75. Eso significa que España está, en términos de liderazgo instruccional, en el lugar más bajo de todos los países de los cuales tenemos datos. Es decir, el mensaje es claro. En términos de liderazgo instruccional, España es el país que tiene menor capacidad de ejercerlo. Y prácticamente, si se dan cuenta de dónde estamos en términos de liderazgo administrativo, España se encuentra de nuevo en el cuadrante de los países que exhiben una menor capacidad, precisamente. Hay países, sorprendentemente, que están incluso por debajo del nuestro, como puede ser Estonia, Islandia, Australia o Dinamarca, donde tienen menor capacidad y eso significa menores competencias. Ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo se examina? Bueno, pues se hizo a través de una encuesta realizada precisamente a los propios directivos escolares acerca de en qué consistían las labores que podían desarrollar y en qué consistían las labores que no podían desarrollar, ¿verdad? Ahí muestra con toda claridad que en España tenemos mucho camino por recorrer, tanto en términos de mejora del liderazgo administrativo, que insisto, en el concepto inglés del término abarca todo lo que sería el liderazgo de gestión en todos los aspectos, menos en la otra escala, que es la escala del liderazgo estrictamente instruccional o, como sería más apropiado decirlo en español, liderazgo pedagógico. Hay mucho camino para recorrer. Evidentemente, hay un aspecto muy importante que es la evaluación del liderazgo. Es decir, ustedes pueden pensar que una de las funciones más importantes en el contexto de los centros en que trabajan ustedes es precisamente que el liderazgo ejerza labores de supervisión y de evaluación de los docentes. Bien, la pregunta que se plantea es ¿quién evalúa a los líderes? Yo les voy a mostrar un breve vídeo, son apenas unos instantes. ¿Pueden poner el vídeo, por favor? Bien, no pretendo que interpreten lo que se está diciendo. Ahora les voy a comentar lo que está sucediendo. Fíjense en el señor de la corbata azul. Bien, gracias por suprimir. Lo que estamos viendo es la primera sesión de evaluación de un directivo escolar en un centro de primaria.
Pueden quitar el vídeo, por favor, pasamos a la siguiente. El señor con la corbata azul es el directivo que está siendo evaluado. El señor con la corbata, digamos, con dibujos, es un directivo de otro centro escolar que gestiona el proceso de evaluación. El resto de personas que están evaluando, es la primera sesión de evaluación de ese directivo escolar, son los miembros del consejo escolar, fundamentalmente familias. ¿De acuerdo? Imagínense estar sometidos a ese proceso de evaluación, que en realidad, propiamente hablando, es una auditoría. No tengo tiempo para, digamos, elaborar ese aspecto, pero se darían cuenta de que al final del proceso, que viene a durarnos 3 meses, hay un informe que se produce sobre la actividad de ese directivo. Tercer elemento muy importante, y es aquí donde vamos a ver más novedades en los próximos años, el aspecto de la profesionalidad docente. Miren, si tenemos que cambiar la calidad de la enseñanza, hay que empezar a hablar de lo que sucede dentro del aula. Necesitamos hacer ese espacio más transparente. En el mundo que más conozco, en el mundo, digamos, mediterráneo, un directivo escolar, un líder escolar, está contento si a las 8:30, máximo a las 9, según el horario al que empiecen las escuelas, se pasea por el centro y no hay nadie en los pasillos. ¿De acuerdo? Como dice la ópera, la nave va. Pero no le pregunten, no le hagan demasiadas preguntas acerca de lo que está o puede estar sucediendo en cada uno de los espacios, digamos, de aula. ¿De acuerdo? Es posible que piense que ni siquiera tiene la obligación de saberlo. Sin embargo, necesitamos no solo que los directivos sepan, los líderes, insisto, no es solo una persona, sepan lo que está sucediendo, sino que necesitamos que lo que está sucediendo en el aula forme parte de la agenda de la discusión pública acerca de la educación. ¿De acuerdo? Necesitamos conocer más acerca de lo que está sucediendo. Necesitamos herramientas de evaluación que nos permitan cualificar qué es lo que está sucediendo, porque si no lo sabemos, es imposible que lo podamos modular. Y a eso voy. ¿Cuáles son las cuestiones? Pues las mismas que les planteé antes. Necesitamos plantearnos cómo podemos atraer a la profesión docente a las personas más capaces, de qué forma las podemos formar. Y dense cuenta que muy probablemente en los próximos 25 años veremos enormes transformaciones en la formación inicial del profesorado. En los países más avanzados en este terreno se habla ya de la formación dual, es decir, la idea de que un titulado universitario es contratado por una titularidad privada o por una titularidad pública para formarse, digo contratado, para formarse como docente y por tanto desembarca desde el primer día al lado de un docente cualificado como su ayudante y recibe horas de formación semanales, aproximadamente entre 8 y 12 horas de formación semanales en un centro universitario. ¿De acuerdo? Pero es básicamente un aprendiz de docente. Les voy a dar un ejemplo claro. Desde el año pasado, la Universidad de Harvard en Estados Unidos ha abandonado su programa formal de capacitación para la docencia. Y ahora, en un convenio que tiene con el estado de Massachusetts, ha intentado precisamente poner en funcionamiento este modelo que ya existe en muchos países nórdicos. Por tanto, vamos a otro tipo de formación mucho más basado en lo que es la percepción real de los retos del aula. No es una formación teórica que luego tiene unas prácticas. Es un desembarco, quizás el otro extremo, un desembarco en el aula donde se ve claramente la complejidad del acto educativo y luego con el recurso teórico allí donde se necesita. El tercer elemento muy importante es también en este caso la evaluación de los docentes. Y aquí sí que de una u otra forma tenemos ahora un PISA desde hace muchos años para los alumnos, pero la pregunta que nos podemos hacer, no digo qué es lo que tengamos que tener, pero la pregunta que nos podemos hacer es si no nos daría más conocimiento acerca de lo que funciona en la educación si tuviéramos algo equivalente a un PISA de los docentes, que nos hablara de cuáles son las competencias profesionales que los docentes tienen en cada país. A mi juicio, eso, que no estoy pidiendo que lo tengamos, eso nos daría mayor conocimiento acerca de por qué los resultados de los alumnos son distintos, mucho más que nuestras discusiones acerca de los tamaños de aula o las inversiones por alumno. Cuarto elemento, esa evaluación tiene que desprenderse del carácter punitivo con la que con frecuencia se nos presenta, porque esa evaluación es el punto de partida del diagnóstico esencial para conseguir focalizar el apoyo que los docentes necesitan. Fíjense que vamos a ver la desaparición de las ofertas genéricas de formación, las ofertas esas que se ofrecen como un menú, digamos, se ofrecen 10.000 plazas de formación y la gente escoge lo que le parece. No,
La formación real se está dando ya en el centro, a petición de lo que es el trabajo cotidiano. Y último elemento, es un elemento muy importante, cómo motivamos a los docentes. Y eso tiene mucho que ver con nuestra capacidad de generar una carrera docente. No tengo tiempo para elaborar, con mucho detalle estos aspectos, pero dense cuenta de que sabemos positivamente, gracias a la investigación empírica, que los elementos más importantes en términos de progreso educativo son la capacidad de que los docentes sean eficaces en la labor que hacen, a título individual y a título de equipo, y su capacidad, la capacidad del centro de generar un correcto clima de aula. ¿Cuáles son los elementos que explican, de nuevo desde la teoría de la eficacia escolar, cuáles son los elementos que explican precisamente esa eficacia y esa capacidad de crear el clima del aula? Bueno, pues ahí tienen una buena lista, pero lo que es muy importante es que uno de los elementos de los que apenas se habla y que sin embargo está acreditado empíricamente es precisamente la evaluación escolar de los centros, el comportamiento de los centros y la evaluación de los docentes, singularmente en todo lo que tiene que ver con el valor añadido. Sin embargo, cuando nos preguntamos cuál es la situación en España por comparación al resto de países de la OCDE, nos damos cuenta de que, fíjense, España, un poco por detrás de Italia, es el país donde menos docentes declaran haber recibido algún tipo de feedback, algún tipo de retroalimentación acerca de la calidad de su trabajo, ni buena ni mala, algún tipo de retroalimentación. Fíjense, es el segundo país donde más docentes declaran no haber recibido ni un comentario. Y es uno de los países también donde menos centros son objeto de un proceso de evaluación externa. Eso es muy importante también, ¿de acuerdo? Porque eso significa que una de las dos piezas de las que hablé al principio, pedir más, no está precisamente en esta imagen. Cuando nos preguntamos por el impacto de esta evaluación, fíjense, estamos a la cola. Cuando les preguntamos a los docentes, estos son docentes de enseñanza secundaria obligatoria, les preguntamos, ¿la evaluación, el feedback que ha recibido, tiene alguna consecuencia práctica? Bien, la mayor parte de los españoles, y es una muestra representativa del universo español, responde que no. Fíjense, en cambio, lo que sucede en otros países, donde esa evaluación tiene consecuencias evidentemente claras sobre el desarrollo de la carrera. Necesitamos, por tanto, una nueva profesionalidad docente. Y fíjense que, es posible definir como 4 escenarios posibles. Ustedes piensen, por favor, yo no les voy a dar la respuesta, piensen en cuál de estos 4 escenarios se encuentran ustedes. Vamos a hacerlo sobre la base de 2 ejes. Por una parte, hasta qué punto la profesión docente está basada en un conocimiento empírico. Y en segundo lugar, hasta qué punto lo que hace un docente está basado o en la prescripción, gubernamental o del centro o del titular, o en el juicio profesional basado precisamente en la evidencia. Hay 4 cuadrantes que se pueden manifestar y en esos 4 cuadrantes, evidentemente el primero, una tradición pobre en conocimiento con mucho juicio profesional, es cuando realmente decimos un buen docente es el docente que emite juicios basados exclusivamente en la experiencia, porque no existe en el país una tradición de conocimiento docente de base empírica. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es cuando básicamente tampoco existe ese conocimiento empírico, pero existe una regulación nacional muy clara. Entonces tenemos lo que llamamos el imperativo de actuación. ¿Por qué haces esto? Porque es lo que me manda la ley, porque es lo que me manda el gobierno o es lo que me dice el titular. Tercer escenario muy claro, una exigencia mayor de conocimiento profesional. Existe esa base de conocimiento, pero de una u otra forma la regulación que existe es también muy fuerte. Entonces lo que llamamos una prescripción informada. Sé por qué me piden que haga las cosas, pero no puedo salirme del guión escrito. Y finalmente, un cuarto escenario, que es precisamente aquel en el que se da una base de conocimiento, notable, pero encima de esa base de conocimiento, tenemos latitud en el sistema para que el docente aplique su juicio profesional. Eso es lo que llamamos la docencia basada en la evidencia. No es un concepto que sea, muy trillado, al contrario, es un concepto que justamente está empezando a emerger. Es importante que se hagan la pregunta en cuál de esas 4 situaciones creen encontrarse ustedes y sus centros. Y ahora vamos con un último elemento en el contexto precisamente de la motivación, que es saber hasta qué punto en un contexto de crisis podemos hacer más. Miren, aquí les he traído una gráfica
que nos muestra, aquí les he traído una gráfica y fíjense que España está situada lo más a la derecha posible del gráfico, una gráfica que nos muestra cuál es el diferencial de salario entre un docente después de 15 años de ejercicio profesional y lo que sería un equivalente, digamos, otro profesional con cualificación superior en el tramo de edades comprendidas entre 25 y 64 años de edad, ¿verdad? Sería algo así como comparar de una u otra forma el rendimiento salarial con respecto a otros profesionales que tienen un nivel de cualificación parecido. Bien, cuando decimos que España está en el contexto de la OCDE en el lugar más privilegiado, lo que estamos diciendo es que el salario docente después de 15 años de actuación es un salario, en el fondo, ustedes pueden tener otra impresión y su economía doméstica les puede dictar otra cosa, pero en concepto internacional, en comparación internacional, es un salario muy atractivo. Fíjense, por ejemplo, que estamos muy por encima de Finlandia, por no hablar de nuestros colegas italianos, noruegos, por ejemplo, o incluso Portugal o Grecia. Estamos muy por encima de estos niveles. ¿Esto qué significa? Significa dos cosas. Primero, que aunque tuviéramos dinero, es prácticamente imposible imaginar que podamos mejorar las condiciones salariales de partida. Como no tenemos dinero y vamos a tener cada vez menos dinero en los próximos aproximadamente 4 años o tal vez más, o vamos a tener menos dinero, es imaginable pensar que va a una reducción salarial. La pregunta que hay que hacerse ahora es, cuando vuelva la época de las vacas gordas, ¿vamos a pedir exactamente que nos coloquen donde estábamos antes de ayer? ¿O vamos a pedir que el dinero, digamos, ese importante dinero que se utiliza para remunerar al docente de partida, se utilice escalonadamente para generar una carrera profesional? ¿Sí? Es decir, ¿qué prefieren? ¿Mantener una profesión que desde el primer día tiene un buen salario, que se acumula gracias a la antigüedad? ¿O prefieren tener una profesión en la cual quizá el salario no sea muy elevado al principio, que se sitúe en la media de la OCDE, que es donde nos correspondería estar, pero donde haya perspectivas de carrera? Esa es la pregunta. Y última cuestión, y ya termino, la cuestión curricular, que esa será la batalla en los próximos años. Hacer transparente lo que está sucediendo en el aula, para intentar precisamente apoyar el cambio. Las preguntas que nos podemos hacer son muy claras, muy simples, muy de sentido común. ¿Qué es lo que hay que aprender? Y en segundo lugar, ¿cómo? Yo no soy hombre de hacer disquisiciones teóricas y lo único que me voy a limitar a compartir con ustedes son algunos datos que intentan poner negro sobre blanco lo poco que sabemos acerca de nuestros conceptos, los conceptos actuales de la docencia en España. Miren, para empezar, una cosa muy importante es tener claro cuáles son las condiciones en las que se ejerce la docencia. Hay un primer dato que es sorprendente. Esto tiene que ver ahora, solo por tomar un ejemplo, con la ESO exclusivamente. La ratio. España tiene unas ratios de sistema óptimas. Ratios de sistema, ¿qué significa? Si cogemos el conjunto de profesores, ¿verdad?, y establecemos la ratio con el conjunto de alumnos a escolarizar, nuestro país se encuentra exactamente con la misma ratio teórica que Finlandia. 10,1 alumnos por profesor en la ESO. ¿Sí? La ratio teórica, la ratio de sistema. Pero cuando vamos precisamente a lo que cuenta desde el punto de vista de la percepción del docente de su trabajo real, que es el tamaño del grupo clase, nos damos cuenta que la situación española se encuentra precisamente, digamos, en el tercio superior. ¿Esto qué significa? Significa que en el fondo nuestras condiciones de partida del sistema nos permitirían tener unos tamaños de aula mucho más bajos y, por tanto, unas condiciones de trabajo mucho más similares a las de otros países. Y, sin embargo, en lo que sería la negociación histórica que se ha tenido sobre esta cuestión, el colectivo docente ha preferido tener unos tamaños de clase mayores a condición de tener menos horas de clase. Ese es un dato importante también. Y de nuevo es un dato que tal vez la crisis, yo sé que lo que os estoy diciendo no son necesariamente buenas noticias, es un dato, de nuevo, que la crisis va a hacer aflorar todavía más. Ahí está el caso español, cuando en realidad deberíamos encontrarnos precisamente lo más a la derecha posible de este gráfico. Por tanto, pagamos un precio muy importante por dar menos horas de clase. Y lo que es más importante aún, quizá no son los docentes los que pagan el precio, sino que son precisamente los alumnos quienes lo pagan.
Otro elemento importante también es si podemos agudizar el ingenio para conseguir precisamente una idea más clara de qué es lo que está sucediendo en el aula. Yo voy ahora a mostrarles un vídeo también, nada, son 15 segundos, que intenta acreditar cómo otros intentan hacer transparente lo que sucede en el aula. Vídeo, por favor. I'm just not sure about this. Come on. Well, it's back to school, uniforms and all. Greenwich Borough is holding its second annual Back to School Day for governors. And as a governor myself for over 7 years, I've come along to see what I can learn from this initiative. This Saturday event taking place at Plumstead School. Está bien, is aimed at suficiente. all governors in the borough from both primary and secondary schools. Suficiente. ¿Qué es lo que ha decidido hacer este consejo escolar? Va a dedicar el sábado por la mañana a realizar los ejercicios y a pasar por las clases de un martes cualquiera que tendrán sus hijos, ¿de acuerdo? Y de esa manera tienen una percepción más o menos clara de en qué consiste precisamente la experiencia escolar. Yo creo que esto es una experiencia que significa una agudización del ingenio, pero eso realmente no tiene un valor verdaderamente indicativo, ni siquiera nos sirve a los efectos de mejorar la calidad del sistema. Pero fíjense que acredita de una u otra forma la necesidad que, en este caso, familias comprometidas con la educación sienten de conocer más acerca de lo que es el aprendizaje, los procesos de enseñanza y aprendizaje a los que someten a sus hijos. En España tenemos un caso también muy interesante. Cuando preguntamos a los docentes acerca de sus concepciones acerca de la enseñanza, tenemos una situación muy curiosa, de nuevo hablando de la ESO. Y es que, aunque yo sé que el gráfico es difícil de leer, al final de todo está España. El gráfico es difícil de leer, pero lo que nos muestra en definitiva es que en España, en la ESO, tenemos el profesorado polarizado en dos grandes, en dos extremos. Prácticamente el 50% de los docentes defienden lo que serían ideas a favor de una concepción de la enseñanza basada en la transmisión directa, es decir, lo que estoy yo haciendo, una clase básicamente formal, tipo lección magistral, mientras que prácticamente el 50% restante dice estar por lo menos a favor de prácticas constructivistas. No es que les pidamos, usted defiende el constructivismo o usted defiende las prácticas tradicionales, sino que les hacemos una serie de preguntas acerca de sus prácticas cotidianas y, digamos, combinando las respuestas conseguimos perfilar mejor, la situación. En el otro extremo de la escala tenemos los casos de Islandia, Austria, Australia, Dinamarca, donde la distancia entre los dos puntos lo que nos está demostrando en realidad es que existe una clara preferencia por la perspectiva constructivista. Eso es lo que nos dicen los docentes, pero PISA también consigue preguntar a los alumnos acerca de cómo ven ellos a sus docentes. Y los datos de 2009 son muy significativos. Por ejemplo, cuando les preguntamos a los alumnos, en rojo, la situación española, si realmente, alumnos de 15 años de edad, si realmente están convencidos que sus docentes están preocupados por su bienestar, España se sitúa ligeramente por debajo de la media de la OCDE. Esto es para el conjunto de los centros públicos y privados. Pero más importante aún, cuando les hacemos otra pregunta acerca de algo muy típico, por ejemplo, que al parecer explica el éxito educativo del sistema finlandés, si necesito ayuda adicional, ¿la recibiré de mis profesores? Observen qué nos dicen los alumnos españoles. No es inventado, digamos, es sacado lo que es, y no tienen ningún incentivo ni para responder en positivo ni en negativo. ¿De acuerdo? Según los alumnos, digamos, esperarían recibir mucho más. Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos movernos? Y ya cambio con todo esto. Bien, de nuevo les voy a dar 4 escenarios posibles y no les voy a dar las respuestas, les voy a pedir que reflexionen. Miren, si el lema con el que he empezado era pedir más, pero dar también más, hay como 4 escenarios posibles según cómo combinemos la capacidad que el sistema, incluso la red en la que uno trabaja, puede darnos apoyo y la capacidad que esa misma red o ese mismo sistema tiene de exigirnos más, ¿verdad? Darnos más y exigirnos más. En un primer escenario, baja exigencia y débil apoyo,
nos encontramos con una situación de resultados de los alumnos pobres y un relativo ahogo del sistema, ¿verdad? Un ahogo de los docentes. No hay prácticamente incentivo para moverse. Cuando hay débil apoyo, pero hay mucha exigencia, es decir, se produce una gran presión a nivel de red, a nivel de sistema, pero no se ofrece ningún apoyo, evidentemente se produce una situación de conflicto, digamos, cuando no de desmoralización. Tercer elemento, ¿qué sucede cuando hay un apoyo fuerte? Porque hay mucho dinero, por ejemplo, se pone mucho dinero en juego y sin embargo hay una baja exigencia. Bueno, que pueden florecer innovaciones aquí y allí, pero esas innovaciones no se traducen necesariamente en una mejora sistémica y el conjunto del sistema recibe resultados pobres. Digamos que en esta cuestión el mejor escenario posible sería que el escenario en el que tenemos un apoyo fuerte, pero además también un nivel de exigencia elevado. Y ahí es donde no solo podríamos conseguir mejores resultados, sino también una mejora sistémica. Les corresponde a ustedes decir o preguntarse en cuál de esas cuatro situaciones se encuentran. Lógicamente, de lo que se trata es de encontrar un nuevo equilibrio. Yo he empezado esta charla presentándoles de dónde veníamos, y les he presentado un castillo, aquí tienen otro, ¿de acuerdo? Es posible pensar en otros equilibrios. Recuerden, aquello que no está expresamente prohibido se puede experimentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora nos sentamos allí y charlamos un poquito allí, sentados en aquellos sillones. Muy bien. Recuerdo que hay personas por las escaleras dispuestas a recoger vuestras preguntas, vuestras intervenciones. Eso me permitiría a mí no tener que formular las mías, que probablemente son mucho menos interesantes. Francés, después de este tsunami de datos y de gráficas, me pregunto, ¿nuestros políticos se han sentado contigo a que les expliques estas cosas? No. Porque si lo han hecho, te han hecho poco caso. Digamos que se acuerdan de nosotros cuando publicamos los resultados, que es lo mismo que hacen los medios de comunicación. Es decir, el efecto dato dura aproximadamente una semana, 15 días, y vuelve a reaparecer cuando hay dialécticas importantes a nivel de elecciones y demás. Pero en realidad de lo que nos quejamos con mucha frecuencia es de que todavía no estamos instalados en eso que he intentado denominar el diseño de las políticas basadas en la evidencia. Es decir, los datos sirven básicamente a día de hoy para destrozarse, para recordarnos una y otra vez más lo mal que estamos haciendo las cosas. Cuando en realidad, cada vez que se publican los datos de PISA, deberíamos hacer la pregunta a los responsables políticos, ¿qué piensan hacer para que cuando dentro de 3 años vuelvan a aparecer, o dentro de 6, o dentro de 12, cuando vuelvan a aparecer los resultados, el país haya mejorado? ¿Verdad que nunca ha escuchado a los políticos decir, vamos a lanzar este programa? Bueno, pues eso es lo que intentamos. Es decir, estamos en una fase, si retrocedemos en el tiempo 15 años atrás, no había datos. Ahora hay datos, pero no hay uso real de esos datos. Yo creo que en 10 o 12 años vamos a tener un uso real de esos datos. Y por ponerme positivo, ustedes que tienen los datos de la educación comparada, y veo que muy pormenorizadamente, en los últimos 10 o 15 años, ¿qué hemos mejorado en España? Hay varios aspectos en los que España ha mejorado notablemente. El primero y más importante es lo que podríamos denominar la democratización del acceso a la enseñanza. ¿De acuerdo? Es decir, en aproximadamente el equivalente a una generación, hemos conseguido que el porcentaje de jóvenes de cada cohorte que está escolarizado aumente y esté escolarizado durante más años que no las generaciones anteriores. Eso es un dato importantísimo. Lo mismo se puede decir del nivel universitario también. Ahora bien, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿hemos sabido digerir bien ese aumento de escolarización? Y ahí es donde aparecen las dudas, ¿verdad?
¿verdad? Es decir, parece que el sistema ha ido quizá demasiado rápido en ese sentido y desde un punto de vista de calidad y también de equidad no hemos sido capaces todavía de digerir ese fenómeno. Una pregunta del público sobre la evaluación de los directivos. En realidad son 3 preguntas, pero las formulo a la vez. ¿Quién tendría que evaluar a nuestros directivos? ¿Qué herramientas se pueden utilizar y qué indicadores se pueden establecer? Bien. Con respecto a quién tiene que hacerlo, supongo que se refiere a una pregunta técnica. De quién, Creo que sí. Sí. La experiencia demuestra que en aquellos lugares donde se realiza esa evaluación tiene un componente esencialmente profesional. Es decir, es por una parte, hay un vector de cualificación profesional que es realizado por otros directivos, con gente que se supone de mayor experiencia, que es generalmente contratada por el titular. La red titular puede ser precisamente una red municipal, sin ningún mayor problema, que es contratada para ese servicio. Nunca son empresas dedicadas a esa cuestión. Ese fue un experimento que se hizo, por ejemplo, en Holanda y no funcionó. Ese es un vector técnico, de competencia técnica. Es lo que hemos visto con el señor, por ejemplo, Corbata Emotes. Pero luego hay un componente muy importante y es la pregunta de quién es el centro. ¿Ante quién debe responder el directivo? Y uno puede ser un muy buen directivo desde el punto de vista de las competencias e incluso desde el punto de vista de la ganancia en términos de valor añadido que confiere a los alumnos. Pero es importante que establezca una relación natural, de mutua confianza, con el consejo escolar. Y ese es el otro vector. Eso no es necesariamente una evaluación técnica. Es una evaluación que tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el liderazgo escolar de dar salida a las demandas que la comunidad establece. ¿Y qué criterios se siguen en otros países para remunerar a los directivos? ¿Perdón? ¿Qué criterios se siguen en otros países para la remuneración? Bien. Digamos que el primer criterio fundamental es la existencia de un mercado de directivos, que eso es algo que quizá nosotros aquí todavía no conocemos. Si usted viaja, por ejemplo, a Inglaterra y compra los jueves The Times, el periódico, verá que hay un suplemento enorme de ofertas de trabajo para el sector educativo. Una parte de esas ofertas son para directivos escolares, para líderes escolares. Entonces, no hay ninguna cortapisa. La gente puede negociar en atención a lo que son sus ganancias. Es decir, uno accede a un lugar de trabajo como directivo porque puede presentar un recorrido previo y, por tanto, llega a ganar lo que, el mercado es capaz de remunerarle. No existe un convenio colectivo que establezca los topes de esa remuneración. Eso es un modelo, ¿verdad? Un modelo más basado sobre la libre circulación, del profesional y su ganancia a lo largo de la carrera. Pero existen otros modelos mucho menos marcados por el mercado, mucho más regulados, por ejemplo, por los municipios, donde existen efectivamente unas escalas salariales, pero esas escalas son públicamente conocidas. Dicho de una u otra forma, se puede ganar más, pero a condición de que uno se gane, la capacidad de haber progresado en esa escala que es pública. Leo, de acuerdo con las estadísticas, de acuerdo con la necesidad de pedir más y dar más, de ofrecer ayuda, etcétera, todo depende de las personas. ¿Cómo llegar a más personas? ¿Cómo conseguir este cambio hoy y aquí? Yo creo que el mensaje que he intentado dar es que hay que sentarse y hablar de lo que sucede dentro del aula. Dicho de otra forma, la frontera fundamental para conseguir, alcanzar a más y más personas es que realmente estemos en condiciones de conocer lo que sucede, de hablar abiertamente sobre lo que sucede dentro del aula y de, a la luz de lo que está sucediendo, diseñar conjuntamente los mecanismos de apoyo para la mejora y que esos mecanismos de apoyo den resultados. Por tanto, me da la sensación de que si no conseguimos poner encima de la mesa, elementos en términos de incentivos, nada cambiará. Y esos incentivos para mí son, para un buen profesional, cualquier mecanismo que permita precisamente que yo como profesional pueda conseguir que mis alumnos aprendan más o aprendan mejor. Francesc, te voy a trasladar mi experiencia que creo que, aunque no sea idéntica, puede ser muy parecida a la que tienen muchos profesores. Yo hablo de la universidad, pero quizá podría
referirse también a la enseñanza primaria y secundaria. Yo he estado 25 años en la universidad. Tengo una cátedra, tengo la acreditación de la NECA. Jamás, nunca, nadie ha ido a mi clase a ver si yo me desenvolvía bien o no. Es evidente, o a mí me lo parece, que ahí hay un error en el sistema, ¿cierto? ¿Qué puede hacer el director de un centro educativo para saber lo que hay en el aula, como acabas de decir? Y para que no les pase a esos profesores lo que me pasa a mí. Sí. Eso es una muy buena pregunta. Yo te puedo decir lo que creo que no ha de hacer, ¿de acuerdo? Que es mañana, decir, a partir de ahora voy a visitar todas las clases y voy a estar... Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es sentarse con la comunidad docente e intentar, digamos, establecer un plan de trabajo donde la preocupación es precisamente cómo podemos conseguir mejorar nuestras prácticas y hasta qué punto, cómo y de qué manera necesitamos que esas prácticas sean supervisadas. Puede ser que en una determinada comunidad profesional docente no sea aceptable que un directivo me visite en el aula. En buenas razones, porque como no tengo ninguna experiencia, mi clase no será mi clase natural. En cambio, puedo aceptar con naturalidad que otro docente venga, ¿de acuerdo? O que dos docentes vengan, porque quizá es un quid pro quo, es decir, tú vienes a mi clase, pero tú sabes que yo iré a la tuya, o quizá no a la tuya, pero a la de otro centro. Es decir, lo que es importante es que nos podamos sentar y podamos empezar a hablar de lo que sucede en el aula y de que cómo conseguimos mejorar eso. Quizás la intervención directa del directivo no sea, en el caso concreto, ni el momento histórico ahora en el que nos encontramos, lo más urgente. En España, el interés educativo se centra en dos redes, titularidad privada, concertada y pública. ¿Cómo obtener datos de la red de centros de titularidad privada? ¿No ofrecen diferencias significativas en su modelo, más actividades, más horas de docencia, más exigencia, para aprovechar que los resultados podrán ser más, para sospechar que los resultados en la privada pueden ser más positivos? Con los pocos datos que tenemos, porque tenemos muy pocos datos, a nivel internacional lo que parece claro es que las escuelas de titularidad privada obtienen en todo el mundo mejores resultados que las escuelas de titularidad pública. La pregunta que hay que hacerse es hasta qué punto, y ahí es donde se ve, digamos, la dinámica con respecto a la equidad de cada uno de sus países, eso obedece a que los alumnos que asisten a escuelas de titularidad privada pertenecen o no a una extracción socioeconómica distinta. En el momento en que comparamos los datos de PISA, por ejemplo, en el caso español, entre escuelas públicas y escuelas privadas, no distinguimos entre concertadas y no concertadas, sino escuelas privadas, nos damos cuenta de que existe un diferencial significativamente superior a favor de las escuelas privadas. Insisto, están todas, de todos lugares, de todos los sitios. Bien, en el momento en que controlamos la variable extracción socioeconómica, ese diferencial de resultados desaparece. Ahí me quedo. No sé si hay alguna pregunta más, porque si no la hubiera, vamos a dar por concluido este breve intercambio de preguntas, respuestas, sí que las hay. Aquí vienen dos. ¿Cuáles son las deficiencias en la formación inicial del profesorado en España? ¿Y cuáles son las diferencias de formación con respecto a otros países? Sí. Yo creo que es una pregunta muy interesante, porque en realidad, cuando hablamos de profesorado, tendemos a pensar que todos los profesores son iguales. Y en realidad, en el caso español, se da una paradoja muy importante, y es que el colectivo de profesores de enseñanza primaria no tiene nada que ver con el colectivo de profesores de enseñanza secundaria, ¿de acuerdo? Es más, la segunda paradoja que se da es que en otros países con sistemas comprensivos, que es el que nuestro país hubiera querido tener o dice que tiene, no existe ningún tipo de diferencia entre la formación de quienes trabajan en los primeros cursos de la escuela obligatoria y de quienes trabajan en los últimos cursos. Luego ahí hay, evidentemente, algo que nosotros debemos recuperar, y es aclararnos definitivamente cuál es el modelo de formación que más nos conviene. Con frecuencia se ha dicho que el modelo de formación que España tiene en el caso de la enseñanza primaria es difícilmente mejorable.
Y sin embargo, donde hay que introducir muchas reformas es en el caso de la enseñanza secundaria. Bien, uno de los problemas que nuestro modelo de comprensividad tiene es que precisamente la época más dura del trabajo con los alumnos en este modelo de escuela comprensiva está a cargo de personas que no tienen el volumen de formación profesional que tienen quienes se han ocupado de los primeros cursos. Incluso podría incluir ahí la educación infantil. Por consiguiente, si yo tuviera que hacer, yo estoy, digamos, lanzando, en fin, probablemente ideas que no tendrán una salida inmediata, ¿no? Pero si yo tuviera que introducir ahora una reforma en la formación del profesorado, lo que intentaría es que enseñanza primaria, el modelo que tenemos de enseñanza primaria, cubriera todo el espectro de quienes ejercen en la enseñanza obligatoria. Y es más, iría un poco más ahí. Lo que hay que plantearse es hasta qué punto, es una cuestión estrictamente estructural, hasta qué punto nos conviene, por lo menos en el sistema público, cortar entre enseñanza primaria en un tipo de centro y llevar toda la enseñanza secundaria a otro tipo de centro. Porque la práctica indiscutible en todos los países con sistemas comprensivos es que la enseñanza, desde la educación infantil, que puede empezar a los 5 años, hasta los 16, se da en el mismo centro educativo. Luego hay una ventaja competitiva probablemente para centros como este. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo espero que este breve diálogo haya resultado interesante. Le voy a pedir a Francesc Pedró que te acerques, por favor, a la tribuna. Muy bien. Porque vamos a darte un regalo. Y ustedes no se me vayan porque tengo algunos avisos muy importantes. A todos los ponentes, vamos a hacerles entrega de una botella de vino que para escuelas católicas tiene mucho valor. No lo hemos hecho con el ponente anterior porque todavía no nos habían llegado, pero se la haremos llegar. Está por aquí. Digo que para escuelas católicas es especialmente afectiva esta botella porque está producida por uno de nuestros colegios, concretamente el Colegio de los Gabrielistas de Aranda de Duero. En un alarde de creatividad, este colegio que, entre otras cosas, pues necesitaba buscar fuentes de financiación alternativas, este colegio tiene formación profesional, pues consiguió nada menos que la denominación de origen de Ribera de Duero para su bodega. Y esto le ha permitido comercializar este vino, entre otros sitios, en China, con un proyecto de intercambio de estudiantes. ¿Y qué hacen con esos beneficios? Pues con los beneficios de la venta de vino, la bodega consigue financiar colegios en Bolivia, Perú y Tailandia. Y este vino ha sido donado por ellos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francesc, por tu intervención. Muchas gracias. Ahora ya voy a darles unos avisos. Muy bien. Gracias. Decía que tengo algunos avisos importantes que daros ya en la recta final. Ya sé que estáis cansados, ¿eh? Voy a ser muy breve. El primero es muy importante y tiene que ver con el servicio de traducción simultánea para mañana. Mañana tendremos varios ponentes que hablan en inglés y desde las 8:15 de la mañana podréis recoger el aparatito con los canales, ¿no? Pero es muy importante que no olvidéis traer el DNI, porque si no, no os darán el aparatito. ¿Ok? ¿Entendido esto? Ahora os voy a leer dos breves cartas. Una de ellas está firmada por Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar de Estado. Y dice así: es la primera vez desde que ocupo el cargo de presidenta del Consejo Escolar del Estado que no puedo asistir al Congreso bianual de las escuelas católicas. Ello se debe no a mi voluntad, sino a un compromiso inexcusable que me aleja físicamente hasta la Isla de Hierro. Como siempre, Escuelas Católicas
acierta plenamente con la elección del tema del Congreso, el liderazgo educativo como motor del cambio, porque en los últimos años todos los organismos internacionales preocupados por la educación y los expertos educativos nacionales e internacionales coinciden en señalar que el liderazgo educativo es una de las claves del éxito escolar y tiene una relación directa con la mejora de los resultados educativos. Me gustaría también resaltar el positivo trabajo de Ferececa en el Consejo Escolar del Estado. Su participación siempre ha sido rigurosa, entendiendo que la educación es un derecho fundamental y el principal elemento de cohesión y de progreso en las sociedades democráticas avanzadas. Deseo que los asistentes al Congreso renueven la ilusión que tenemos todos los docentes por hacer nuestro trabajo cada día mejor, porque el objeto de nuestra preocupación, los niños y adolescentes, están hechos de una materia muy frágil y muy valiosa que hay que cuidar y querer en un ejercicio esencial de responsabilidad colectiva. Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado. La segunda carta es aún más breve y está firmada por Monseñor Renzo Frattini, nuncio apostólico en España. Está dirigida a Inmaculada Tuset, presidenta de Escuelas Católicas, estimada en el Señor. Deseo acusar recibo de su atenta carta, fechada el pasado 6 de septiembre, en el que amablemente me invita a la celebración del 11º Congreso, que bajo el lema "El liderazgo educativo motor del cambio" tendrá lugar, Dios mediante, los días 24 al 26 del próximo mes de noviembre. Al respecto, de comunicarle que las fechas señaladas coinciden con otros compromisos ya asumidos, por lo cual no me será posible encontrarme presente. Haciendo votos por el éxito de esta iniciativa y por la labor de Ferececa en su empeño por educar desde los valores del Evangelio, aprovecho la oportunidad para manifestarle las seguridades de mi consideración y estima en Cristo. Firmado, Monseñor Renzo Frattini. Sin más dilación, que estoy seguro que tenéis ganas de estirar las piernas, muchas gracias por el trabajo y la constancia que habéis manifestado hoy. Mañana será otro día.